El Tenerife ganó en su partido de la decimocuarta jornada del Grupo Primero de Primera Federación, victoria tinerfeña por 1-0 por la mínima ante el colista, ante el Arenteiro. Una victoria que no fue brillante, poco vistosa, pero 3 puntos importantísimos, muy valiosos para que el cuadro blanquiazul se mantenga en el primer puesto de la tabla, manteniendo una distancia considerable con sus inmediatos perseguidores. Hablaremos en profundidad de ese Tenerife 1, Arenteiro 0, después de repasar los marcadores que nos dejó esta decimocuarta jornada del Grupo Primero de Primera Federación. Empezó la jornada con la victoria de Real Madrid Castilla por 2-1 ante el Baracaldo. El filial merengue defendía zona de playoff de ascenso en Valdebebas. Precisamente el Baracaldo era uno de los equipos que la amenazaba. Venció el filial de Real Madrid 2-1 con sufrimiento, ya que los vascos vendieron cara su tercera derrota de la temporada. El Bilbao Athletic se impuso por 2-0 en Lezama al Club Deportivo Lugo, cuarta victoria consecutiva del filial del cuadro bilbaíno que asalta la zona de playoff de ascenso, mientras que el Lugo ve frenada una racha de 8 jornadas sin perder. Locura en el campo do Couto, donde en la recta final, últimos minutos y el descuento, hubieron 4 goles al final. Con remontada ganó el Ourense, Ourense 4, Unionistas de Salamanca 3, el Ourense que se sigue alejando con una escalada meteórica de la zona de descenso, mientras que Unionistas perdió después de 6 jornadas sin hacerlo y protestó mucho el arbitraje que sufrió en el campo del Ourense. Luego estuvo esa victoria del Tenerife 1-0 ante el Arenteiro, de la que hablaremos a continuación en profundidad. El Pontevedra y el Guadalajara firmaron las tablas en Pasarón. Pontevedra 1, Guadalajara 1. El Pontevedra que no logra alejarse mucho de la zona de descenso en la que sigue el cuadro alcarreño. El equipo que dio una de las sorpresas de la jornada para mí fue el Arenas de Guecho, que se impuso en el Toralín para firmar su primera victoria como visitante de la campaña. Ponferradina 1, Arenas de Guecho 2. Con este triunfo, el Arenas de Guecho se mantiene fuera del descenso, donde cae el cuadro del Bierzo a la Ponferradina, que no termina de despegar y es decimosexta abriendo la zona roja. Un resultado que favoreció los intereses del Club Deportivo Tenerife fue el que vimos en el estadio de Amalata, donde Racing de Ferrol y Mérida empataron 2-2 en un final de partido trepidante en el que Racing de Ferrol salvó un punto in extremis ante el cuadro emeritense. El Zamora de Oscar Cano logra su segunda victoria consecutiva. En este caso se impusieron en Tajonar por 1-3 a los Asuna Promesas. El equipo navarro venía de ganar 2 partidos de forma consecutiva, pero mordieron el polvo ante un Zamora que se aleja de la zona de descenso, sumando 7 de los últimos 9 puntos disputados. Otra victoria visitante la protagonizó el Cacereño en el duelo de urgencias que vimos en el Municipal del Prado. Talavera 0, Cacereño 1, quinta derrota seguida para el Talavera, que continúa en descenso, al igual que continúa en la zona roja el Cacereño, pero que ha roto esa racha de 4 derrotas consecutivas para acercarse un poquito más a la zona de permanencia. Se cerró la jornada número 14 con un duelo de la zona alta, donde la Avilés Industrial recibía la visita del Celta Fortuna. Se adelantaba el equipo asturiano, pero remontó el filial gallego, que se impuso por 1-2 y logrando el tanto de la victoria en los instantes finales con polémica, ya que en principio el árbitro no había dado el gol, pero tras revisarlo en el VAR concedió el definitivo 1-2 a favor de un Celta Fortuna que se mantiene segundo, mientras que la Avilés Industrial sale de la zona de playoff de ascenso. Debajo de mí pueden ver pues un poquito cómo está la zona alta, con el Tenerife con 31 puntos, el Celta Fortuna con 27-4 de los blanquiazules. Si hubieran tropezado ante la Avilés, se hubieran quedado como mínimo a 6, pero ganaron, como decía, con un gol in extremis. Tercera plaza todavía para Racing de Ferrol con 24 puntos, pero ya son 7 los que separan al equipo de Amalata del Tenerife. Cuarto Real Madrid Castilla con 24 puntos también a 7 del Tete. Y como decía, se colaba en zona de playoff el Bilbao Athletic, que ya es quinto con 22 puntos a 9 del conjunto dirigido por Álvaro Cervera. Y ahora sí, vamos a hablar de la victoria del Tenerife por 1-0 ante el Club Deportivo Arenteiro. Un triunfo por la mínima del cuadro blanquiazul gracias a un gol de Fabricio al filo del descanso. Un Tenerife que venía de golear al Celta Fortuna por 4-0, de imponerse por 1-4 al Arenas de Guecho, mientras que el Arenteiro acumulaba una auténtica burrada de jornadas sin ganar y llegaba como farolillo rojo, así que no era nada descabellado esperar una goleada tinerfeñista, pero nada más lejos de la realidad. Victoria por la mínima, 1-0, un Tenerife al que le costó mucho crear ocasiones de gol, y el Arenteiro por su parte, pese a no crear peligro a lo largo del partido, llegó vivo y con opciones al tramo final.
El Tenerife que saltó el terreno de juego del Heliodoro Rodríguez López con la misma alineación que en la jornada anterior, con Dani Martín en la portería, con César Álvarez en la derecha, David Rodríguez en la izquierda, pareja de centrales para Landázuri y José León, en el doble pivote Aitor Sanz y el goleador Fabricio, banda derecha para Alazán, la banda zurda para Nacho Gil y arriba las dos torres, Enrique Gallego y Jesús de Miguel. El Arenteiro pues para mí comenzó mejor el partido que el Tenerife, teniendo más la pelota, aproximándose tímidamente al área rival. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Tenerife fue creciendo, se fue adueñando del balón, de la situación y acabó siendo el dominador de esa primera mitad. Eso sí, sin generar ocasiones claras de gol, algo que le costó horrores al cuadro blanquiazul. Al filo del descanso llegó el gol de la victoria, saque de esquina desde la banda izquierda que ejecuta Nacho Gil el primer palo, allí de cabeza la prolonga Enrique Gallego, ojo que pedían una posible falta de Enrique Gallego los futbolistas del Arenteiro, se revisó y no quedó en nada, y en el segundo palo, pues estaba Fabricio para rematar de cabeza, cruzándola al palo largo para anotar el gol a la postre del 1-0 definitivo. Un gol importantísimo para el Tenerife al filo del descanso. Un gol que obligó al Arenteiro a cambiar su sistema de juego, pues nada más saltar al terreno de juego en la segunda mitad del Arenteiro, que pasaría a jugar con una defensa de 4, renunciando a esa de 5 con la que salieron al inicio del encuentro. Pero el Tenerife aún así no fue capaz de encontrar los espacios que presumiblemente iba a dejar el equipo gallego. Y es que le costó horrores al Tenerife crear peligro, aunque la segunda parte comenzó de una forma prometedora, ya que Alazán se marchó por banda derecha llegando con muchísimo peligro al área, poniendo un balón, buscando rematadores, que teníamos dos en el interior del área para marcar el segundo, pero perdonó el Tenerife esa ocasión clarísima de gol. Pudo ser el 2-0, parecía que iban a llegar más, pero no. No llegaban las ocasiones de gol para un Tenerife espeso en ataque, incapaz de salir con velocidad a la espalda de la defensa del Arenteiro, que poco a poco vio cómo fueron pasando los minutos y seguían vivos en el partido. Y eso que Álvaro Cervera intentó refrescar el ataque con la entrada de Valde por Jesús de Miguel en el minuto 63. Valde que vio una tarjeta amarilla por un golpe que le dio en la cara a un futbolista del Arenteiro y bien le pudo costar la roja, lo revisó el colegiado y estimó en que se quedaban amarillas, pero de verdad yo estaba en la grada y había personas aficionados del Tenerife que lo estaban viendo en sus dispositivos móviles el partido y decían que cuidado, que lo mismo lo expulsa. Así que pasamos un mal momento con esa revisión en esa jugada de Valde. Posteriormente, en el 72, Michael Mesa disfrutó por fin de algo más de minutos de lo que viene siendo habitual, entrando sustitución de Alazán, pero el Tenerife no encontraba clarividencia para atacar la portería del Arenteiro. Y en la recta final, un triple cambio para refrescar el medio campo. Entraron Juanjo Sánchez por Aitor Sanz, entró Ulloa por el goleador Fabricio y Noel López reemplazó a Nacho Gil, que volvió a tener detalles de mucha calidad y mucho sacrificio en labores defensivas. El Arenteiro en los últimos minutos pues metió balones al área con faltas laterales, faltas frontales y tuvieron alguna aproximación peligrosa como una internada por banda izquierda con un pase de la muerte al punto de penalti, muy peligroso, pero que cortó con acierto a Aitor Sanz desviando la córner. Y también en los minutos finales pues David llegó rápido al cruce dentro del área después de que un delantero del Arenteiro recibiera en posición peligrosísima. El control no fue bueno y David pudo abortar el peligro en una acción en la que el corazón a más de uno se nos puso en un puño. Pese a esos últimos instantes en los que el Arenteiro buscó la portería rival, pero sin inquietar para nada a Dani Martín, pues celebraríamos al final esa victoria por la mínima. Tenerife 1, Arenteiro 0. Victoria poco brillante, victoria poco vistosa, pero 3 puntos que permitan al Tenerife seguir en lo más alto de la clasificación, manteniendo la distancia sobre sus inmediatos perseguidores. 1-0 ante el colista. Pues, ¿qué quieren que les diga? Nos cuesta contra los equipos de la zona baja. Ya nos ganaron estando en descenso en el Heliodoro, el Unionistas de Salamanca y el Bilbao Athletic, que el Arenteiro, pues no estuvo cerca de la victoria, pero es verdad que llegó vivo al Tenerife y le costó, pues sobre todo en la segunda parte, crear las ocasiones que se presumía que podría lograr fácilmente con un equipo arenteiro que se tenía que venir un poco arriba, pero no fuimos capaces de leer el partido en ese sentido. Y en esta ocasión salió cara, pero no es bueno correr riesgos ante equipos de abajo con un marcador corto porque en cualquier rebote, en cualquier balón parado, nos podríamos haber llevado un susto. Lo importante es que ganamos 1-0 y seguimos primeros con 4 puntos de ventaja sobre el segundo. ¿Qué te pareció ese Tenerife Arenteiro? ¿Qué sensaciones te dejó el juego del equipo blanquiazul? ¿Y qué te pareció el resto de la jornada número 14? Comenta, dale me gusta y hablemos del fútbol de bronce.